hacías el 24 de marzo del 76, Florencia? ¿Estabas en la calecita con tu papá? Sí. ¿Vos qué edad tenías? 3 años. ¿Sabías lo que pasó ese día o te enteraste mucho después? Muchísimo después. Hace poco. ¿Cuán poco? 5 años. Vos, Eliana Breyer, ¿qué hacías el 24 de marzo del 76? Imposible recordarlo, tenía apenas 3 años más que Florencia, 6 años y... No, de acá para atrás no sé qué hacía en ese momento. Silvina Chaine, ¿qué hacías el 24 de marzo del 76? Iba al colegio, estaba en el colegio primario en 7º grado, iba al colegio de tarde. ¿Acá en Buenos Aires? En Buenos Aires. Y algo me había enterado la noche anterior, había venido un novio de mi madre a casa con las noticias. De todos modos en casa no entraba un diario, nada, o sea que bueno, nos prendimos un poco a la tele a ver qué pasaba. ¿Trasera? ¿Qué hacías el 24 de marzo del 76? Bueno, era funcionario judicial, desde el año 1962 era secretario de un juzgado federal. ¿De cuál? Del juzgado federal 4. ¿Estabas en tribunales esa mañana? Estaba en tribunales. ¿Qué se decía en tribunales ese día? Bueno, quedamos muy sorprendidos porque, mejor dicho, no estaba en tribunales. Esto fue muy temprano y no nos dejaron entrar, clausuraron los tribunales. Clausuraron los tribunales. ¿Y ese día no se laburó? No, ese día no se trabajó, en absoluto. ¿Pensaste en ese momento, el 24 de marzo del 76, que tantos años después ibas a tener enfrente a la Junta? No, realmente no lo pensé, pero no lo pensé tampoco cuando fui nombrado fiscal. Porque esto hay que disipar un error. Hay gente que me ha hecho preguntas, me ha dicho, ¿qué sintió usted cuando los nombraron para este juicio? No, escúcheme, yo soy un funcionario judicial de muchos años de carrera. Y cuando a mí el gobierno democrático me nombra fiscal de Cámara, existía una ley, una reforma, la ley 23.049, que posibilitaba que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas juzgara a los militares. Es decir, se le daba la posibilidad, que yo creo que era extralegal inclusive, porque se había modificado el Código de Justicia Militar y solamente entendía la justicia militar en los delitos esencialmente militares. Los delitos comunes no, fueran cometidos donde fueran cometidos. Se hizo una excepción dándoles la posibilidad de que se juzgaran y quedaba para la Cámara la instancia de apelación. Y solamente en el caso de que el Tribunal Militar no juzgara en tiempo propio, la Cámara podía abocarse, que fue lo que en definitiva ocurrió. Así que yo no, pero jamás podía pensarlo, ni siquiera cuando fui nombrado fiscal de la Cámara Federal. La sensación que da, bueno, en algún momento durante el juicio de las juntas convivimos esa situación, yo como periodista de Radio Belgrano, bueno, vos como fiscal. La sensación que me daba entonces y que me da ahora también, o a veces cuando, desgraciadamente cada vez menos, te veo aparecer en entrevistas o así, es como que viviste a lo largo de estos años, quizás desde el 24 de marzo del 76 en adelante, una especie de metáfora de lo que terminó viviendo toda la población en Argentina. Bueno, esto parece ser cierto, pero tuvo sus resultados positivos, que fue bastardeado después, que esto no afectó a los resultados esenciales del juicio, no quiere decir nada. Yo creo que lo más importante de este juicio no fue ni siquiera la sentencia. Fue el hecho del juicio en sí. El hecho del juicio en sí, el esclarecimiento, porque hoy ni siquiera algunos señores que desde la política vienen defendiendo el genocidio argentino, hoy casualmente me hizo una reflexión, y no voy a hacer nombres, le hice una reflexión a un periodista, un alto funcionario judicial, un muy alto funcionario judicial, me defendió en la puerta del Palacio de Justicia la matanza de la noche de los lápices, diciéndome, bueno, era el único medio que tenían los militares para terminar con la subversión. Entonces, hoy ni siquiera los defensores del proceso se atreven a decir que esto fue mentira lo que ocurrió ahí. No toda historia, hay algunos que siguen diciendo eso, ¿no? Pero ellos saben, eso lo dicen falsamente, ellos saben qué es lo que ocurrió y saben que lo que se probó era irrefutable.
¿Cuándo te enteraste que ibas a tener que llevar adelante el juicio de las juntas? ¿Qué día, en qué circunstancia? Bueno, el día preciso no sé, pero sé que le pedimos informes, es decir, la Cámara le pidió informes al Tribunal Militar a ver cómo marchaba el juicio. Bueno, ellos adujeron dificultades, me corrieron vía y yo hice un dictamen diciendo que no iban a juzgar y que teníamos que abocarnos. La Cámara no me aceptó el criterio y todavía les dio un plazo extra. Vencido ese plazo extra, bueno, vino el informe que las órdenes habían sido impecables, etcétera, etcétera, y bueno, entonces volví a dictaminar que había que abocarse y nos abocamos. Cuando ese plazo extra le fue concedido, ustedes en tribunales tenían claro que eso no se iba a modificar. Que no se iba a modificar. Se quiso dar un plazo. Yo creo que se quiso dar un plazo como para decir, no le ponemos la soga al cuello, vea, cumplan con su misión. En ese momento empieza un tiempo de descuento que termina en el comienzo del juicio de la Junta. Exactamente. En ese tiempo, ¿cuáles eran tus dudas, tus miedos? Bueno, las dudas, era un juicio totalmente nuevo. Para mí era un juicio totalmente nuevo, era un proceso oral, era un proceso donde toda la investigación, el peso de la investigación recaía sobre la Fiscalía, y entonces era una responsabilidad muy grande. Depende de cómo hiciéramos o no la investigación y de qué probáramos, iban a ser los resultados. Entonces, había muchos miedos. Esto se pudo hacer porque, bueno, había un equipo extraordinario, especialmente, ya no hablo de mis colaboradores letrados, de Moreno Campos, ni de algún otro que he tenido, sino del equipo de empleados. Gente de edad promedio 25 años que trabajó 10, 12 horas por día, 14. ¿Se podría hacer un juicio así hoy en la justicia argentina? ¿Se podría reelaborar esa mística de ese momento? No hay funcionarios para hacerlo. Hay excepcionales, porque tengo algunos amigos y quizá puedan sentirse molestos. Yo creo que hay todavía excelentes magistrados que son los menos, los muy menos, pero hoy en el país no existe justicia. La Cámara Federal no existe, tiene 2 miembros. Ya han tenido que anular uno de los juicios de los Carapintadas porque realmente hubo una disidencia, no hubo forma de superarla. La justicia federal no existe, también creo que tiene 3 jueces, una cosa por el estilo, 2 jueces. Y si vamos más arriba, bueno, la Corte Suprema de Justicia está al servicio exclusivo del Poder Ejecutivo, ¿no? Así que no hay justicia en el país, no existe. ¿La había en ese momento? Yo creo que sí. La prueba que la había fue este juicio. La prueba de que había justicia fue este juicio. Único en la historia, no solamente de Latinoamérica, yo diría del mundo. Porque fíjate vos una cosa, que este juicio participa de las mismas, yo diría, necesidades morales que el juicio de Nuremberg. Y no es impugnable desde el punto de vista jurídico, como lo fue el de Nuremberg, y por gente insospechada de fascismo, como don Luis Jiménez de Azúa, por ejemplo, que era un socialista. Aquí se juzgó por un tribunal que tenía 100 años de existencia en el país, a la gente que detentó la suma del poder público, todo el poder. No fue el tribunal del vencedor. Acá no hubo ningún vencedor, hubo un vencedor en elecciones, fue un tribunal de la democracia. No se aplicó ninguna ley retroactiva, se aplicó el Código Penal vigente en el país desde 1922. Y esto es un episodio único en el mundo. También es un episodio casi único en Argentina que se aplique el código. Hoy, bueno, estaba en mi escritorio terminando un trabajo para el ENEL número 1 de Quilmes, General Mosconi, de la que era director. Mi señora en la cocina haciendo los preparativos para la merienda y mi hijo mayor en la habitación del primer piso, ocupado en sus asuntos de música. Cuando sorpresivamente irrumpieron por el jardín de la casa, saltando el cerco medianero, unos individuos provistos de armas largas que alcancé a divisar tras el cortinado de la ventana, ubicada frente a mi mesa de trabajo. O sacándolas como
hojeando un poco todo eso de lo que nos olvidamos cuando No creo que nos hayamos olvidado. Yo creo que este gobierno lo quiere olvidar. Esta es la realidad. ¿Sabés qué me asustó realmente? Hace 6 meses, y me pasó en un tiempo relativamente seguido, hablar con gente joven de 18, 20 o 17 o lo que sea, y no sé cómo sale el tema de Astiz. Y te dicen, ¿quién es Astiz? Sí, bueno. Y después que les explicas te dicen, no, pero eso es político. Claro. Bueno, no tenemos que asombrarnos. Hace unos, yo diría 20 o 25 años, puede ser que la memoria me traicione, se hizo una encuesta en Alemania y había muy pocos jóvenes que conocían la verdadera historia de Adolfo Hitler. Esto pareciera que es un mecanismo bastante, primero de autoprotección, ¿no? Porque realmente hay que sufrir ese impacto, y segundo, alentado desde el gobierno. La prueba está que, y bueno, no voy ahora a liarme con la prensa ni con los medios, pero el año pasado hubo un solo periódico que sacó la noticia del 24 de marzo. Que fue Página. Eso a mí me sigue impresionando. Bueno, hoy pasó algo parecido. Hoy fue Página nada más. Acá no pasó nada. Y el 24 de marzo del 76 fue el inicio del genocidio argentino. ¿Llegaste a hablar fuera del juicio con cuántos militares? Hablé con muchos. Hablé con algunos retirados, hablé con los del CEMIDA. Bueno, no militares a lo mejor con actividad política dentro del ejército, pero militares que incluso hubieran estado procesados o... Tuve algunas conversaciones, pero yo creo que ahí los comandantes explotaron al máximo el espíritu de cuerpo y no había forma, como no hay forma en la actualidad, porque hoy que hay un cierto discurso democrático de Balsa, por lo menos su discurso aparece como democrático, pero yo no encuentro la menor condena de esto que pasó en el pasado. No, claro. Nadie lo quiere condenar. Y esto sería necesario que lo condenaran, porque es condenable. ¿Tampoco lo condenaban privadamente en charlas contigo? No, jamás. Esto era una guerra, bueno, había que utilizar los mismos métodos, yo sostenía que no había que utilizar los mismos métodos, pero vamos a contar una anécdota risueña. En mi casa de departamento, yo vivo en un 8º piso, en el 9º vivía un chico que era el mentor de mi hija, la ayudaba en sus trabajos, un chico bastante intelectual, buen alumno, la ayudaba en sus trabajos del colegio. Pasa el tiempo, el chico se muda, el chico ingresa al colegio militar y vuelve siendo cadete. Y te lo voy a decir así con toda... La viene a visitar a mi hija, siendo cadete del colegio militar. Y le dice a mi hija, mira Carolina, decile a tu viejo que se deje de joder o lo vamos a reventar. 2º año del colegio militar. Esta es la historia. Y así se escribe la historia. Es decir, no han querido reconocerlo a una gente que yo reconozco como digna y como inocente. Como gente que no tiene nada que ver ni tuvo nada que ver con esto. Si los malos tuvieran bigote para arriba como en el cine mudo y los buenos fueran todos rubios de ojos celestes, sería bastante más fácil de entender todo, pero la sensación que me da escuchándote es que muchas veces la conciencia no existe, que seguro Hitler podía dormir, no era que no podía dormir de la culpa, que Videla debe sentirse un incomprendido en algunos casos, como debe pensar, yo quise ayudar a esta sociedad y de esta manera me respondieron, etcétera. ¿Compartís esa situación, habiéndolos visto, habiéndolos tenido? Yo creo que estaban convencidos de lo que habían hecho. Ahora, obviamente eso no los libera de ninguna culpa. No, pero ahora, cuidado, creo, y esto puedo hablar otra vez de la propia experiencia, yo creo que sabían que estaba mal. Yo creo que sabían que cometían asesinatos. Nadie comete asesinatos creyendo que está bien. Bueno, ellos llegaron
a la conclusión de que había que hacerlo. Ahora, esto fue muy grave, porque esto no fue una lucha contra la subversión, esto fue muchísimo más grave. Esto fue una forma de silenciar todo tipo de oposición política. Esto no hay ninguna duda. Hay un dato sumamente ilustrativo, que yo lo utilicé para refutar la tesis de la guerra. Hay informes de las Fuerzas Armadas que la subversión había perdido totalmente su poder militar en diciembre de 1975, cuando se intentó el copamiento de Viejo Bueno, perdieron 300 efectivos, etc. Nosotros juzgamos hechos ocurridos de marzo del 76 en adelante. Esto es terminante. No hubo tal guerra. Podía haber algún episodio, sí, alguna bomba, sí. Bueno, pero a eso estamos expuestos. Yo me metí en una trampa haciéndote esa pregunta me acabo de dar cuenta de qué pasó con los militares con los que hablabas, que es, vos me decís no encontraste ningún arrepentido. No. ¿Y cuál es la solución? Yo no la conozco realmente, pero de proponer una solución es que debe reconocerse, debe condenarse. Desde la institución deben condenarse estos métodos. Estos métodos no pueden ser admitidos. Es decir, lo que sucede es que van a condenar el método. Si uno públicamente los interpela, ese método lo vamos a condenar. Pero estos señores, esos métodos no los pusieron en marcha. Esto es lo grave. Yo creo que por un espíritu de cuerpo mal entendido. Y ojo que, lo dije muchas veces, la vez pasada me encontré con, tampoco voy a hacer nombre, la señora de un general, y que me dijo, una señora muy bien, me dice, porque ustedes los militares, no, le digo, señora, de ninguna manera, yo lo he dicho públicamente. Yo creo que no soy tan romántico como para creer que se pueden reemplazar las Fuerzas Armadas por los Boy Scouts. Son una institución y una institución necesaria. Así que yo no estoy en contra de las Fuerzas Armadas. Yo estoy en contra de algunos integrantes de las Fuerzas Armadas que cometieron delitos y he tratado, pero no estoy solo en esta condena. Pero esto es más o menos como decir que si mañana uno procesa a un sacerdote, estamos en contra de la Iglesia. Me acordaba cuando el juicio de las juntas que todos empezamos, los periodistas que estábamos ahí en la sala, a ir todos los días y a discutir sobre el asunto y a cubrir los turnos y a veces a quedarnos muchas más horas. Sí. Y de golpe, después del primer mes, la gente se empezaba a enfermar, otros empezaban a faltar. Yo mismo, que en esa época era tan neurótico el laburo como ahora o peor, faltaba, había algo que me impedía seguir escuchando, era como... Sí, no, es que fue muy duro, fue muy duro. Un hombre de la frialdad intelectual de Borges, por ejemplo, cuando escuchó la declaración de un detenido salió impresionado. Y además dijo, y conociendo la posición que tenía Borges al respecto, ¿no?, dijo, yo creo que este hombre dice la verdad. Borges oía nada más, no veía, le bastaba con oír. Fue muy, muy duro. ¿A qué te enfrentaste durante el juicio que no habías pensado enfrentar? Bueno, eso es un poco difícil, pero tuve algunos inconvenientes con testigos reticentes, por ejemplo. Esto yo no estaba preparado para esto. Yo pensé, la mayoría de los testigos no se animaba a mentir, pero hubo algunos que callaron lo que sabían. ¿Por miedo? Yo creo que por miedo. ¿Presiones? No, en general no, y esto lo quiero aclarar. Presiones de ninguna naturaleza, ni siquiera desde el Poder Ejecutivo. A mí jamás nadie me dijo lo que tenía que hacer. Agente de la policía de San Luis. Ni desde el ministerio. Tanto él como yo y otro miembro de la policía, Roberto Jesús Arce, habíamos descubierto que una empresa de investigaciones de San Luis se dedicaba, con la connivencia de funcionarios policiales y de ejército, a secuestros extorsivos, que derivaban en detenciones a disposición del PEN de gente totalmente... Una mañana, los tres, yo iba caminando por Corrientes y... un sábado de la mañana creo que era. Y nos cruzamos ahí accidentalmente y charlamos un rato en un bar. Vos no te ves ni acordar.
ya había terminado el juicio, había pasado un año y pico. Y vos estabas mal, y me decías que te querías ir del país, que bueno, que como que sentías que no se reconocía todo lo que habían hecho en ese momento, vos, el grupo de gente, etcétera. Bueno, me sentía particularmente mal por ciertas manifestaciones de algunos medios, ciertos comunicadores sociales. Yo no podía admitir que defendieran lo indefendible. Se criticaba injustamente el juicio, se habló de los jueces naturales, cuando no conocían el fallo de la Corte, no conocían los antecedentes de lo que significaba el juez natural, que por supuesto fue una garantía que no fue violada, fue estrictamente respetada. Había yo diría, ataques injustificados e interesados, y que poco a poco se ha visto, bueno, que hoy parece que muchos de esos sectores y esos factores de poder hoy están muy contentos. ¿La imagen de la Argentina que tenías antes del juicio de las juntas es la misma que tenés ahora? No. Yo creo que este esclarecimiento ha servido para mucho, para muchísimo. Yo creo que ha cambiado, que han cambiado muchas cosas, que hay mucha gente esclarecida, pero veo que también a nivel político es bastante preocupante, porque se trata de bloquear todo este proceso de esclarecimiento, ¿no? Entonces esto es realmente preocupante. ¿Tenemos por ahí el alegato extranjero en el juicio? A ver. Pero no estoy solo en esta empresa. Me acompañan en el reclamo más de 9.000 desaparecidos que han dejado, a través de las voces de aquellos que tuvieron la suerte de volver de las sombras, su mudo, pero no por ello menos elocuente testimonio acusador. Una síntesis del cuadro de violencia imperante en el país cuando 3 de los hoy procesados deciden, una vez más en nombre de las Fuerzas Armadas, tomar por asalto el poder despreciando la voluntad popular. ¿Y cuál fue la respuesta luego de esto que se dio desde el Estado a la guerrilla subversiva? Para calificarlo, señores jueces, me bastan 3 palabras: feroz, clandestina y cobarde. ¿Cuántas de las víctimas de la represión eran culpables de actividades ilegales? ¿Cuántas inocentes? Jamás lo sabremos. Pero aceptemos ahora por vía de hipótesis la teoría de la guerra, tan cara a los acusados, y comprobaremos que sus situaciones, lejos de mejorar, se ven moralmente tanto o más comprometidas. Porque, señores jueces, tal como es aceptado sin reservas por el orden jurídico internacional, cierta clase de hechos, por su profunda inmoralidad y fundamentalmente porque exceden las necesidades del combate para convertirse en crímenes de lesa humanidad, no son permitidos ni siquiera en la guerra. ¿Cómo es la mirada de Videla? Los calificativos de sucia. ¿Cómo era la mirada de Videla ahí, ahora, en esto que estamos escuchando? No. Videla leía su libro, era un místico total, él leía simplemente. ¿Qué hacían los otros comandantes? Escuchaban, algunos con bastante desagrado, por supuesto, se les veía en el gesto. Bueno, tampoco era muy elogioso lo que estábamos diciendo, me parece razonable que se sintieran molestos. Y bueno, y el final fue vergonzoso por la conducta de algunos de los procesados. Por ejemplo, cuando Viola insultó al público, groseramente. Así descritos por el poeta. Estos son los tiranos que vivieron de sangre y de rapiña. Aquí se lloran sus despiadadas faltas. Nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan hechos políticos,
o contingencias del combate. Ahora que el pueblo argentino ha recuperado el gobierno y control de sus instituciones, yo asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral. A partir de este juicio y esta condena, el pueblo argentino recuperará su autoestima, su fe en los valores en base a los cuales se constituyó la nación y su imagen internacional severamente dañada por los crímenes de la represión ilegal. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más. Silencio en la sala. Gracias, Jorge Guillón, por lo que decís del programa. Miguel de Congreso para Estracera, una pregunta medio complicada, pero ¿a qué personas de la actualidad juzgaría hoy estén procesadas o no? Bueno, realmente hay tantos, jugaría el gobierno entero, por ejemplo, así que si esto le parece una respuesta, yo creo que no hay uno que se salve, si yo tengo que juzgar. ¿Nunca fuiste juez? Sí, también fui juez de sentencia, porque, a mí me dijeron que también había sido funcionario del proceso. Llegó un momento en que yo como fiscal resulto más o menos inconveniente en la justicia federal. Yo era fiscal de primera instancia. Entonces, ¿qué hicieron? Me ascendieron a juez de sentencia. Me mandaron al fuero ordinario, como no me podían echar, me mandaron al fuero ordinario y me hicieron juez de sentencia. Así que fui juez de sentencia durante 2 años y algo. ¿Qué siente un juez? Una enorme responsabilidad. Y yo les diría que fui un juez de mano bastante blanda. Tengo una sola condena a 25 años de prisión. Que es un episodio gravísimo. ¿Una condena civil? ¿Una condena civil o penal? Una condena penal, obviamente. Sí. No, es una responsabilidad muy seria poner un castigo que es nada menos que la privación de la libertad. ¿No? Sebastián de San Martín dice que está en contra del indulto y a favor de la pena de muerte. No, empezamos otra vez. Bueno, esto es grave. El que esté en contra del indulto estamos de acuerdo. A favor de la pena de muerte, realmente. En contra del indulto está el pueblo argentino entero, pero también está en contra de la jubilación privada, también está en contra del peaje en la Panamericana, pero al señor presidente no le importa, él se la banca, como lo ha dicho él, y se bancó el indulto, y él perdonó porque se le dio la gana, pero que perdone él. ¿Estabas en Buenos Aires cuando el indulto? No. Era embajador argentino en Ginebra. Claro. Renuncié. ¿Te enteraste del indulto ese mismo día? ¿De qué manera? Por un cable. Por un cable de la Cancillería a la embajada. Claro, por un cable y renuncié. ¿Con quién hablaste? ¿Por teléfono para avisar de tu renuncia? ¿Cómo? Hablé con mis amigos de acá, con un par de amigos de acá que habían sido funcionarios, avisándoles que lo que iba a hacer. Y presenté la renuncia y la dejé obviamente documentada. No fue ningún portazo, no fue ningún portazo. Puse que circunstancias de índole particular me impedían seguir ejerciendo el cargo para el cual había sido designado. Yo había sido designado embajador para derechos humanos y a buen entendedor, pocas palabras. Eso sí, me preocupé, la mandé en español a los países de habla latinoamericanos y en francés a todos los demás, a todas las demás representaciones permanentes en Ginebra. ¿Por qué aceptaste un cargo diplomático? Bueno, me pareció que tenía cumplido un ciclo. Después de ese juicio ya no podía hacer mucho más en la justicia federal. Y además quería poner un poco de distancia. Yo creo que
fue positivo porque puse 3 años de distancia sobre todo esto. He tenido tiempo para reflexionarlo y veo la distancia me hizo bien. ¿Esos 3 años te alejaron de la Argentina o te acercaron a la Argentina? No, me acercaron, yo estaba muy en contacto con Argentina, además recibía gente de visita, tenía muchos amigos de la colonia argentina allá, no vivía en el gueto, por supuesto, porque eso es un horror, sí. Pero tenía mucha gente argentina, bueno, a punto tal que mi hija se casó con un suyo y vive allá, ¿no? Diego de Flores te agradece, dice muchas gracias. Maxi de Palermo, para esclarecer, ¿qué opinas sobre las declaraciones de Viola de hoy que dijo los sindicalistas nunca lo los sindicalistas nunca han reprochado sobre los desaparecidos? Esto es interesante, bueno, depende de qué sindicalistas. Vos cubriste el juicio y yo no sé si estabas el día que un señor dijo que había sido muy bien tratado. Sí, claro. Sí, claro. Sí. Y otro cuando le preguntaron si conocía, le pregunto expresamente, si conocía casos de sindicalistas desaparecieron del gremio de farmacia, de montones. Me dijo, bueno, sí, el compañero Alonso. Bueno, que esto era público, ¿no? Que a Alonso lo habían asesinado. ¿No? Bueno, esos sindicalistas, obviamente que no. ¿Qué le iban a reprochar? Si hubo uno, le vuelvo a decir, que le agradeció su prisión en el buque, diciendo que había sido muy bien tratado. Bueno, obviamente no tan podían ser maltratados. No, obvio. Sí. No había razones para maltratarlos. Había habido sindicalistas reticentes a ir a declarar el juicio, varios en ese momento. Con declaraciones reticentes. Ajá. Con declaraciones reticentes, los que fueron. Da la sensación, viendo el juicio desde ahora, que era como si ustedes, la Fiscalía, en ese momento la Cámara, hubieran puesto un gran espejo enfrente al mapa de la Argentina y por esos meses la Argentina se hubiera mirado al espejo realmente. Se hubiera visto lo que era. Sindicalistas que decían nos trataron bien, militares que decían no nos arrepentimos de nada. Era un espejo... Sí, creo que es la mejor comparación que he escuchado, honestamente. Era un verdadero espejo. Ahora, ojo, hubo militares también que declararon y fueron muy duros. El testimonio de Lanuse es impresionante. El testimonio del general Laprida es muy duro y muy bueno. Ahora no me puedo acordar porque la memoria me traiciona un poco, pero hay un capitán de navío retirado que le hacen desaparecer a la hija, y él cuenta que lo va a ver a Macera, y él no podía entender que su comandante le mintiera. Esto lo dijo públicamente en el juicio. ¿Por qué todo esto no es parte del pasado? Bueno, yo creo, volvemos al mismo tema de recién. Yo creo que es parte del pasado. Hay muchísima gente que conversa conmigo en la calle. Yo ya tengo hasta seleccionados cuáles son los grupos. A mí me han venido a saludar, le diría, clase alta, intelectual, artistas, periodistas, solidaridad total. Clase popular, clase baja, solidaridad total. Bueno, por ahí me han insultado en Recoleta, pero bueno, tampoco se puede pedir mucho. Entonces, la gente no lo ha querido ocultar. Yo creo que se quiere ocultar desde el establishment. Se quiere silenciar. Me parece que buena prueba de esto es el indulto. Y fíjese que hace unos pocos días se ha condecorado a Pinochet. Bueno, se comienza por condecorar al genocida extranjero. Vamos a ver qué falta para que se condecore al genocida local. Alguna vez escribimos hace tiempo que los militares buscaban, lo había escrito el Gordo Soriano, o lo decía el Gordo Soriano y al final lo terminé escribiendo yo, o los dos lo escribimos a la vez, no me acuerdo cómo fue. Que los militares buscaban un feriado
que buscaban una fecha roja en el almanaque, que hoy, todavía hoy, sí, 24 de marzo, fuera el día del reconocimiento nacional a la dictadura. Y eso forma parte de una especie de lógica ascendente que empieza con pequeñas acciones y que termina... Ese es el temor, eso es el temor. Y esto no es a nivel popular, esto es a nivel gobierno. Y donde hoy, y no voy a hacer nombres, pero hoy hay funcionarios del proceso en funciones públicas. Sí, claro, bueno, el nuevo ministro de Defensa, entre otros, pero ministro de Economía... hay otros más graves. Al abrir las puertas de las salas donde se encontraban los cadáveres, dado que algunos llevaban más de 30 días de permanecer en depósito, sin ningún tipo de refrigeración, una nube de moscas y el piso cubierto por una capa de aproximadamente 10 centímetros y medio de gusanos y larvas, los que retirábamos en baldes cargándolos con palas. Nuestra única indumentaria era pantalón, guardapolvo, botas y guantes. ¿Qué edad tiene tu hija, la que se casó? Hoy 24 años. ¿Y tenía cuando el juicio 16, 17, sí, por ahí? Sí, estaba en el colegio secundario. Estaba terminando. ¿Qué le pasaba con los compañeros y los comentarios o cómo eran los diálogos con vos mismo? No, con los compañeros bien, porque eran chicos, en realidad. Hubo algún episodio desagradable y que no fueron chicos los que lo hicieron. En una oportunidad mi hija fue a Saavedra 15 porque había faltado, estaba enferma, fue a hacerse la revisación médica y una señora, mamá, que iba con una niñita también, la insultó. Cuando oyó que la llamaban y oyó el apellido, dijo, oh, tu padre lo vamos a matar, la insultó, etcétera, etcétera. Pero los chicos lo pasaron bien realmente, con las molestias de él, porque todo el mundo esto lo sabe, que yo andaba sin custodia y iba a pie todos los días a tribunales, pero a mis hijos los mandaba en el coche con la policía. Bueno, una precaución que nunca está de más tomar, y esto los marcó, y esto no los podía tener muy cómodos. Pablo de Saavedra dice que tiene 13 años y que le interesa el tema, por eso siempre busca información, que no todos los jóvenes se olvidarán de lo que pasó. Diego de Núñez dice al programa, gracias por desembolsarnos la memoria y abrirnos la cabeza. Gracias a vos por escucharnos. Digo, Adriana, de cuando hablan bien de mí hago Furcio. Adriana de Carapachay. Soy hija de desaparecidos, dice Adriana, y nunca me volvió el programa. Desaparecieron cuando tenía 1 año y medio. Gracias Susana de Floresta, que también es hija de un desaparecido, que está escuchando el programa por lo que decís del programa. A veces me da la sensación de que uno puede, la sensación ingenua en el fondo, de que uno puede elegir el momento de la historia que va a protagonizar, pero Estracera, vos no elegiste ese momento que te pasó, te lo eligieron, estabas ahí. Yo siempre lo dije, alguien lo podía haber hecho mejor o peor que yo, esto no lo sé. Bueno, esto fue una contingencia histórica. Mejor dicho, he utilizado siempre el plural, que nosotros. No fue una obra exclusiva mía, fue nuestra. Pero bueno, la historia me puso en ese lugar. Políticamente, ¿qué eras antes de que la gente te conociera? Yo no era afiliado a ningún partido político por el hecho de ser funcionario judicial. Pero bueno, si me piden una definición política, mi primer voto fue en 1951. Voté Balbín Frondizi. Nunca cambié el voto. No soy afiliado actualmente a ningún partido político. Pero votaste radicalismo. Y sí, quiero horrorizar un poco a la derecha, a Guarrachino particularmente. Si me preguntan qué soy un socialdemócrata. Lo digo para horrorizarlos. No, porque es muy fácil. Hoy, por ejemplo, criticar al comunismo, antes era peyorativo llamar comunista a una persona. Criticar al comunismo era muy fácil, realmente. Hemos visto su caída, sus resultados nulos,
costa de sacrificar la libertad personal y la vida. Pero cuando alguien postula un mejor reparto desde el pluralismo ideológico y el pluralismo partidista, es realmente peligroso esto. Esto puede irritar mucho a nuestro presidente y a su ministro Cavallo, por ejemplo. Visto desde ahora, el golpe da la sensación de que bajaron 10 o 15 militares de un plato volador y sojuzgaron a 30 millones de argentinos buenos y honrados que nunca querían a los militares. La pregunta es, aquel 24 de marzo del 76, ¿pensaste en algún momento, como pensaba gran parte de la población, que los militares podían solucionar algo? No, porque ya venía con cierta experiencia. Había vivido algunos golpes militares y los golpes nunca solucionaron nada. Hoy afortunadamente es lo único que reconocen y están dispuestos a admitirlo. Lo que pasa que, y voy a mandar un chivo, he leído, te lo comentaba afuera, el libro de García Hamilton, Los orígenes de nuestra cultura autoritaria, y es muy interesante porque nuestro pueblo tiene una cierta tendencia al autoritarismo, y frente a gobiernos desastrosos no piensan que es muy fácil votarlo con un papelito dentro de una urna, y se apresuran y están decididos a aplaudir un golpe militar, porque reconozcamos que el gobierno de María Estela Martínez de Perón era un desastre. Esto no, pero se caía solo, no era necesario un golpe, se caía solo. Pienso que si se le hubiese hecho, como hubo en su momento intención de hacerlo, un juicio político, las cosas hubieran cambiado fundamentalmente. Pero claro, a aquellos que les interesaba asaltar el poder, y no eran solo los militares, hay mucha gente que golpeaba la puerta de los cuarteles, grupos económicos, los grupos económicos, que hoy están muy satisfechos y hoy estarían pero satisfechísimos si en vez de haber sido un cambio democrático por elecciones, hubiera sido un golpe militar. Pero no lo dudo, esos mismos grupos lo hubieran vuelto a aplaudir. En 1984, miembros de la Comisión Nacional de la Delegación Rosario se constituyeron en la fábrica militar Domingo Mateu. Procedieron a recorrer las instalaciones según las descripciones de las mismas que habían formulado 4 testigos que intervinieron en el reconocimiento, pidiendo reservas sobre sus nombres. Estos testigos identificaron con toda claridad la parte del edificio en la fábrica militar que estaba reservada al alojamiento de detenidos, a saber... Suena muy fuerte escucharlo, aún cuando uno lo repite todos los días, pero cuando hace un rato afuera de este estudio vos decías, no hay justicia. Suena muy fuerte. Suena muy fuerte, pero esta es la realidad. No lo invento yo. Hay que leer las estadísticas. Es decir, desde el punto de vista institucional, entre las instituciones más desprestigiadas, en tercer lugar está la justicia. El 70% de la población no cree en su más alto tribunal. Esto es muy, pero muy grave. Esta es la justicia menemista, la corte diseñada por el señor Granillo Campo y manejada hoy por el señor Corach. Bueno, que me digan lo contrario, o que me demuestren lo contrario. Basta citar solamente algunos fallos. Intervención de Catamarca, autorizándola porque estaba en receso el Congreso. Intervención de Corrientes con el Congreso sesionando, pero autorizándola igual. Hay un dato muy ilustrativo. Hay un voto de la minoría donde dice que no vaya a ser que los fallos de esta Corte sean como esos boletos de tren que sirven solamente para la ida. Si yo integrara la mayoría frente a ese voto, renuncio inmediatamente. Lo menos que hay que tener es pudor. Pero bueno, si desde el Poder Ejecutivo no se tienen escrúpulos, porque no los tiene el presidente, ahora pretende que voten los chicos de 16 años.
Si mañana le conviniera a los extranjeros, pediría el voto de los extranjeros, o de los chicos de 12. Esto no interesa. El asunto es hacerse reelegir. El asunto es llegar, es tener la suma del poder público. Bueno, ¿qué hacen ustedes los abogados para cambiar ese estado de la justicia? creo que hacemos muy poco. Esto es algo que me tengo que hacer cargo y que yo creo que realmente soy tan responsable como cualquier otro. Pero frente a los atropellos que se han cometido últimamente con designaciones judiciales escandalosas, ¿cómo no hemos habido 2.000 abogados en Plaza Lavalle protestando? Esto no me lo explico. Y asumo mi cuota de responsabilidad. A veces no hace falta conocer tanto la justicia, solamente con entrar a los tribunales es tan obvio que no puede haber justicia ahí adentro. Pero no puede haberla. Fíjense esta reforma, esta bendita reforma. Primero, esta reforma nació vieja, como todas. Nuestro Código de Procedimientos en materia penal, el que regía, entró en vigencia en 1881. Era copia de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española, que ya estaba derogada cuando entra en vigencia nuestro código. Ahora, este código... 1881. Estaba derogada ya, la ley. Ahora, este código que nos rige ahora es copia del código, el proyecto de Vélez Mariconde para Córdoba del año 39, cuando ya nos rige en Córdoba, ha sido totalmente reformado. Entonces nosotros, la reforma nace vieja, la ponen en marcha. Yo creo que se han preguntado primero, ¿cuántos jueces necesitamos? Necesitamos 237 esperpentos, como dijo, y hablo nada menos que de las palabras del ex ministro de Justicia, Arlañán, que renunció porque no quería tener 237 esperpentos. Bueno, necesitamos tantos jueces, vamos a poner en marcha la reforma. Una reforma vieja, hay 2 tribunales, se habla de justicia más rápida, hay 2 tribunales orales funcionando. Se están fijando audiencias para marzo del año que viene, con detenidos, obviamente que son los que tienen preeminencia. Esto me anima... que a lo mejor después tienen una condena menor y que tendrían que haber salido antes de marzo del 94. Esto me animo a decirle que va a ser un fracaso total. Y después, bueno, había una reforma, no es cuestión de meternos ahora en tecnicismos, pero hubo un proyecto de reforma que era el conocido por el proyecto Mayer, yo no sé si te acuerdas, que fue saboteado en el Congreso, creo, donde se preveía una reforma mucho más interesante que esta. En primer lugar, porque se suprimía el juez de instrucción, investigación a cargo del Ministerio Público, y el juez a cumplir la función que debe cumplir de ser un árbitro y no un investigador. Bueno, esto, aparte de eso, había una ley orgánica de la Justicia Nacional, se preveía la forma en que debía funcionar el Ministerio Público, se preveían los problemas de las instrucciones que tanta desconfianza suscitan, pero bueno, era algo más o menos parecido a la ley española. El fiscal podía negarse a cumplir una instrucción que considerase ilegítima, había que escuchar a una junta de fiscales. Bueno, luego decidía el superior jerárquico. Fuera de la cosa técnica, y tiene que ver con un tono de voz que vengo escuchando desde hace un rato, ¿te enoja la Argentina? Sí, estoy muy enojado. Me enoja esta Argentina. En este momento estoy muy enojado y además muy preocupado. Muy preocupado. ¿No te paraliza? No me paraliza, pero estoy muy preocupado. Acá no nos damos cuenta que se está marchando lentamente hacia el autoritarismo. Un ejemplo, los decretos de necesidad de urgencia. Desde 1853 hasta 1989 creo que hubo 20 y tantos. Ahora hay más de 130. Se ha sancionado por decreto de necesidad de urgencia hasta una reglamentación de tránsito. Ahora se está amenazando con que si no le dan quórum para la ley, para el nuevo sistema de estafa previsional que está previsto, bueno... va a salir un decreto. De todas maneras, la sensación es que van a terminar formando quórum la semana que viene. Esto es muy grave, porque fíjese, y me dicen que a veces que soy exagerado, esto pasó en Alemania de los años 30.
estamos. La burguesía alemana, y ojo, vamos a aclarar, yo no uso el término burguesía en sentido peyorativo. No es diccionario marxista. Yo estoy muy contento de ser un bon bourgeois. Muy contento. La burguesía alemana apoyó al señor Adolfo Hitler porque había estabilidad. En el altar de la estabilidad, del pleno empleo y de la reconversión industrial, se sacrificaron las libertades públicas. Vean lo que pasó. Miren lo que pasó. Entonces, esto lo mismo pasó en la Italia del 22, cuando asesinaron a Matteotti. Todavía el Parlamento y los magistrados italianos tenían el poder suficiente para oponerse a Mussolini, pero los rojos no molestan, hay orden, vive el aceite de castor, y así estamos. Martín de Belgrano le pregunta a Estracera, ¿por qué no mandan a estos señores a partir piedra al sur? Fer de Palermo, gracias Fer por lo que... Perdóname, no, vos querías decir algo. No, ¿se te había ocurrido como condena lo de partir piedra? No, yo tengo un criterio muy particular respecto de las condenas, porque cuando nosotros hablamos de condenas, estamos acostumbrados a ver, imaginemos el conde de Montecristo, un hombre con una mazmorra y en una mazmorra y con una tremenda bola de piedra en el tobillo, y esto no es así. No me interesa, lo único que sé es que están presos. Yo la prisión que tuvo María Estela Martínez de Perón, con todas las comodidades, o que tuvo el doctor Arturo Frondizi, no la quiero para mí. ¿Bien? No quiero la prisión de María Estuardo, que vivió como una reina hasta que a su hermana se le ocurrió cortarle la cabeza, pero estaba presa. Y esto es lo que me interesa, que estén presos, nada más. Gracias, Fer de Palermo, por lo que decís. Agrega aparte, Fer, que el día que la justicia italiana acorrale a toda la familia gobernante, ese día condecoran a los indultados. Marcelo de Wilde para Estracera, ¿recuerda la palabra aniquilada que usó el abogado defensor de Viola basándose en el decreto de Lugo del 75? Bueno, eso fue materia de discusión. Hubo técnicos militares que dijeron que aniquilar no significaba necesariamente eliminar físicamente al rival, sino aniquilar quiere decir vencer toda posibilidad de resistencia del enemigo. Esto está bastante aclarado. Patricio de Caballito para Estracera, no se olvide que fueron los radicales los que prepararon el camino para el indulto al dar las leyes de punto final y obediencia debida. Bueno, esto no lo comparto realmente. No tiene nada que ver una cosa con la otra. En primer lugar, y en esto no lo comparten algunos amigos radicales, pero yo tengo que decirlo, esas leyes se dictan después de 2 levantamientos militares. Esto en primer lugar. En segundo lugar, fueron leyes del Congreso. Nos guste o no nos guste, no fueron un acto gracioso del Poder Ejecutivo. Creo que una eventual reforma de la Constitución tendría que privar al Poder Ejecutivo de la facultad de indulto, que es el resabio de una facultad monárquica. Simplemente, estoy en minoría, le anticipo, todas, salvo Suiza, por ejemplo. En Suiza, tanto la grâce como la amnistie pasan por el Parlamento. Pero bueno, estamos hablando de Suiza. Es decir, no fue una decisión caprichosa de un solo hombre. A veces se me ocurre una reflexión cómica. Ustedes vieron que si leen la historia, se encuentran con gente, con reyes, por ejemplo, a quien se le llamaba Federico Barbarroja, Enrique el Pajarero, Felipe el Hermoso. A nuestro presidente, yo creo que lo llamarían, si fuera rey, que creo que le falta poco para eso, Carlos el Indultador.